deseoso, Señor, de que tú nos hables por medio de tu palabra. Pon en nuestros corazones un deseo ardiente por amarte cada día más, por desear, Señor, tu palabra, tu presencia en medio de nosotros. Pido, Señor, que me hagas hablar con denuedo en esta mañana de ti. Que tu Espíritu me asista para hablar, Señor, de tu maravilloso Evangelio. Abre la mente y el corazón. Quita las tinieblas y da luz a los corazones. Oh Padre Santo, todo esto lo suplicamos en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. De nuevo es un gozo estar en la casa del Señor y poder compartir la palabra de Dios. Y lo primero que deseo decir en esta mañana es que la única razón por la que nosotros no somos lo que éramos es porque Dios nos salvó. Nada más por eso, porque Dios nos salvó. La semana pasada nosotros vimos nuestra condición delante de Dios. Vimos que en ninguna manera la salvación comienza en nosotros. Viendo nuestra vida espiritual, nuestra muerte espiritual, es Dios quien salva a pecadores. Nosotros merecidamente deberíamos recibir el castigo por nuestro pecado, la ira de Dios y el lago de fuego por la eternidad. Eso es lo que merecemos, no otra cosa. Solo por la gracia de Dios, hoy muchos ya no son esclavos del pecado, sino son libres. Son libres en Cristo. Hoy, por la bondad de Dios, muchos han sido cambiados, sus deseos, sus apetitos, para que sean los deseos que honran y glorifiquen a Dios, solo por la gracia de Dios, nada más. No hay otra forma de decirlo. Rescatados de una vana manera de vivir. Esta carta que nosotros estamos casi al punto de terminar, tiene como tema el Evangelio. Y de eso vamos a hablar hoy, nuevamente del Evangelio, amén. Y de la vida que viven aquellos que han creído el Evangelio que se nos ha dado, en el cual debemos mantenernos firmes si hemos creído. Este Evangelio, que es la buena noticia para el pecador, que en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. El Evangelio de nuestro Dios. El Salmo 79:9, si lo quieren buscar, dice: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque tú quieres, Señor, para gloria de tu nombre, sálvanos, líbranos y perdónanos. En este pasaje que nosotros vamos a ver, Pablo exalta la salvación de Dios. La completa, soberana y eficaz salvación de Dios. Y así se va a llamar nuestro mensaje. La salvación soberana y eficaz de Dios. Y hoy veremos en esta mañana 8 puntos que nos hablan de esa salvación de Dios atribuida a sí mismo como Dios soberano, Dios eficaz, un Dios que muestra esta salvación por sus atributos. Nosotros terminamos entonces, vamos a Tito capítulo 3, en el versículo 3 nosotros terminamos diciendo con alegría y con gozo que esa salvación comienza
recordándonos lo que nosotros éramos antes. Porque nosotros, versículo 3, también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuando mis hijas nacieron, yo no podía imaginarme todo lo que Dios hizo en el vientre de mi esposa para que mis hijas nacieran. ¿Cómo Dios hizo esa maravillosa obra al unir cada parte, todo? Y lo que uno en ese momento, uno no analiza todo eso, lo único que uno dice, gracias Dios. Cuando uno la toma, ese ser pequeñito, uno, gracias Señor. Y así es. Cuando el Señor nos llama para ser salvos por su gracia, nosotros no podemos admirar todo lo que significa la salvación. Simple y sencillamente decimos, gracias Señor por haberme salvado. Gracias Dios, yo no merecía esto. Pero en estos pasajes que nosotros vamos a ver hoy, Pablo hace un detalle de esa salvación, la desglosa, la divide. Y en estos pasajes nosotros podríamos pasar semanas estudiando cada tema. No lo vamos a hacer. Queda para nuestro gozo crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo cada día. Y analizar y meditar en nuestros corazones y llenarnos de gozo al considerar cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros. Ese canto que teníamos hace un momento decía, que arda nuestro corazón al escuchar acerca de este Dios bondadoso, de este Dios de amor, de este Dios que salva. Estos 8 aspectos de la salvación son bondad, amor, misericordia, lavamiento, regeneración y renovación, sacrificio sustitutivo, salvación por gracia y vida eterna. 8 aspectos que veremos en esta mañana. Esperemos que el tiempo nos dé para esto. Pablo inicia en el versículo 4 con una palabra que nos debe llenar de gozo. ¿Cuál es esa palabra? Pero. Ese pero cuando una mujer le dicen los médicos, no puedes tener hijos. Me dijeron que yo no podía tener hijos. Pero el Señor hizo algo maravilloso y me dio este bebé. O puede ser también del otro lado. Esa persona parecía que iba a sanar, pero murió. Pero del pero que estamos hablando aquí, es un pero de un gozo tremendo. Es un pero que pasa de una persona de las tinieblas a su luz admirable, de la muerte a la vida. Ese pero de Dios que cambia absolutamente todo. Ese Dios poderoso. Dios manifestó su bondad. Dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, esa bondad genuina y generosa, que no fue motivada absolutamente por nada, por el puro afecto de su voluntad. Dios quiso mostrar su bondad. ¿Por qué? Porque Él quiso. Nada más eso. Inmerecida. Él quiso salvar pecadores, porque nosotros no podemos ofrecerle a Dios nada bueno sin Cristo. Absolutamente nada. Teníamos nada que ofrecer a nuestro Dios.
En Efesios capítulo 2, versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las riquezas abundantes de su bondad en Cristo Jesús. Esa bondad perfecta, pura y abundante que es necesaria para la condición de los hombres. En Lucas 6:35 la Biblia nos dice que Él es benigno para con los ingratos y malos. Amén. Amén, porque si no fuera así, yo no estaría aquí, ni muchos de ustedes hoy no estarían aquí. Él es un Dios bueno. Hay quienes pueden afirmar la bondad de Dios en muchos aspectos. Uy, Dios es bueno. Me dio una esposa, me dio un carro, me dio una casa, me dio amén. Bueno, está bien. Pero no hay bondad como esta, porque esta bondad sobrepasa todas las bondades. Y usted no pudiera tener ninguna de las otras cosas y tener esta bondad, y usted es rico. Es la bondad para salvación. Es porque Dios quiso tener bondad hacia pecadores que solamente merecían la ira de Dios y el castigo por la eternidad. Esa bondad es de la que Él habla aquí. Cuando alguien dice que Dios lo ha salvado, porque aquí dice en Tito capítulo 3 versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Cuando una persona dice que Cristo le salvó o que Dios le salvó, es lo mismo, porque el Hijo y el Padre hacen las mismas obras. Aunque el Padre planeó desde la eternidad esta redención y el Hijo obró ese sacrificio redentor para su pueblo, es un Dios que salva. Es un Dios que salva pecadores. Este verso capítulo 4 nos muestra también otro aspecto. En segundo lugar, nosotros vemos que nos muestra el amor de Dios para con los hombres. La palabra en griego para este amor que habla aquí es la palabra filantropía. Filantropía. Cuando nosotros oímos hablar de un filántropo, ¿qué es eso? Esa es una persona que tiene muchas riquezas o muchos bienes y da generosamente a otros. Muchas veces nosotros vemos esto en celebridades o personas que tienen altos puestos y quieren hacerlo como un acto para que mostrar su bondad, mostrar que ellos tienen cierto aprecio a las personas. Muchas veces nos damos cuenta que solamente es un asunto externo, no es algo que viene realmente del corazón. Pero ¿saben una cosa? Dios es el verdadero filántropo. Dios es el verdadero filántropo. La palabra que aquí se nos dice que es amor deriva de dos partes. Filántropo, fileo, que es la palabra tener afecto hacia, y la palabra antropos, que es hombre o humanidad. Entonces, la frase completa expresa una compasión, un anhelo de librar a una persona de dolor, peligro. Es más que una emoción, es un acto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Él dio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente es una emoción, es un acto que mueve a Dios para dar a esta humanidad, a los hombres. Hay un hombre que escribió una novela, se llama Víctor Hugo. Esta novela se desarrolla allá por finales del siglo XIX en Francia. La obra se llama Los Miserables. No sé si alguno la ha visto. Esta obra cuenta la historia de un hombre, Jean Valjean. Es un hombre que ha pasado 19 años en la cárcel y es liberado. Ha robado, ha intentado escapar de la cárcel y por eso estuvo 19 años. Cuando sale de la cárcel, a él se le da una tarjeta de identidad que le hace ver como una persona exconvicto. Él es un exconvicto. Sale de la cárcel buscando un lugar para donde quedarse,
Va y toca varias puertas, mesones, pero nadie le quiere aceptar. Un rostro frío, ojos temerosos, una apariencia brutal de un hombre que ha pasado esclavizado. Este hombre no encuentra lugar donde quedarse. Finalmente ve una puerta en una casa grande y empuja la puerta. Era la casa de un obispo. Este obispo siempre dejaba la puerta media abierta y al entrar grita: quiero comida, quiero un lugar donde quedarme. Una mujer sale en ese momento y asustada llama al obispo que vive en ese lugar. El obispo lo vuelve a ver y le dice: ¿qué quieres? Quiero comida, quiero un lugar donde quedarme. Y entonces él se vuelve a la mujer y le dice: pues alista un plato más de comida y prepara una cama. El hombre se queda impresionado porque dice: todos me han despreciado. Y este le dice: mira mi identidad, aquí estoy. Prepara un plato más y prepara la cama para este hombre que necesita ayuda. Pero soy un hombre que ha salido de la cárcel. No importa. Este hombre come con ellos y mientras está comiendo ve una vajilla de plata. Se va a la cama y en la noche se levanta sigilosamente, se desliza hasta donde está la vajilla de plata y la toma y sale huyendo. La mañana siguiente aquella mujer se levanta asustada por lo que ha sucedido y le dice al obispo: obispo, nos han robado. ¿Dónde está la caja? ¿Dónde estaba la vajilla? El obispo se asoma por ahí y ve una caja. Aquí está la caja. ¿Y la vajilla? No sé. No está. Casi inmediatamente tocan a la puerta. Unos gendarmes o policías traen a un hombre. ¿Saben quién es? Jan Valjean, con la prueba de la vajilla en sus manos. Y le dicen: obispo, aquí traemos a este hombre. Lo vimos correr desde su casa y lo hemos atrapado. Díganos nada más y él será encerrado para siempre. El obispo lo vuelve a ver y le dice: amigo, ¿cómo has estado? Me parece que olvidaste también los candelabros de plata. Aquel hombre Jan Valjean se vuelve a aquel obispo con los ojos así de grandes y no puede creer lo que está escuchando. El obispo le sigue hablando y le dice: recuerda que te lo di para que lo usaras de bien, así que también llévate el candelabro de plata. Los policías están asustados por lo que están escuchando. Entonces, ¿le dejamos libre? Déjenle libre. Y el hombre sale libre. Durante todo el día, aquel hombre Jan Valjean se va con sus pensamientos. Su conciencia es tocada. Se siente acorralado por las palabras de aquel hombre. No entiende lo que ha pasado. Durante la noche no puede dormir, da vueltas y vueltas y vueltas. Y el día siguiente va y busca al obispo y cae arrodillado delante de él y le dice: ¡qué miserable soy! ¡Qué miserable soy! ¿Cómo? ¿Cómo puedes haber hecho esto conmigo? Siendo yo un ladrón, me has mostrado bondad. El llanto y la culpa brotaron de aquel hombre. Un corazón arrepentido y quebrantado nació ese día. En ese momento se apoderó de él una noción del amor de Dios y su perdón hacia él. Este hombre fue cambiado y ahora este hombre es verdaderamente libre. Pablo decía acerca de esto: yo quisiera que los hombres fueran libres, excepto estas cadenas. Ahora verdaderamente era libre. Un detective lo persiguió por toda la vida esperando encontrar al ladrón que había existido, pero nunca lo pudo encontrar porque Jan Valjean había sido transformado.
Esta historia busca ilustrar un poco lo que es el amor de nuestro Dios. Pero nosotros sabemos, como les había dicho, que no hay historia que pueda representar verdaderamente la historia del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque es única. No hay otra verdadera historia como esta. No existe. No la hay. Este es el amor de Dios en Cristo. Un amor que primeramente nos hace ver pecadores, porque ahí por ahí comienza. Hacernos vernos pecadores. Pero no nos deja ahí. Nos lleva a la fe. Y nos abrazamos al amor de Dios en Cristo. Un amor que entregó a su Hijo Jesucristo en manos de pecadores para que le mataran. Y Cristo mismo se entregó por salvar a aquel pueblo. Aquel que es luz, vida, eterno, creador de los cielos y la tierra, fue entregado en manos de pecadores para morir en una cruz. Sufrió los clavos, la lanza, la corona de espinas, la humillación de los hombres, las bofetadas de los hombres, por amor de su pueblo, por amor de los suyos. Y cualquiera pudiera escuchar esta historia y decir: yo no he visto eso. Pero aquellos que han creído por la fe en lo que está escrito aquí, pueden saber que ese amor es verdadero. Que ese amor es verdadero. Aquel que murió en la cruz, murió por su pueblo, por su pueblo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. El predicador bautista Carlos Weil escribió lo siguiente en un himno: yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas. Llena estaba de miseria y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué Él vino a salvarme hasta que en el cielo pueda ver su faz. Un himno hermoso que nos habla del amor de Cristo. Un amor que excede todo conocimiento. Un amor que proviene de un Dios perfecto, santo y justo. Un amor que no entendemos la anchura, la longitud, la amplitud de ese amor. Excede todo conocimiento. El amor de una madre por su hijo no se compara al amor de Cristo por su pueblo. En nada. Él lo excede. Aquí el amor y la bondad son sinónimos que muestran esa manifestación de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo. Todos los verdaderos creyentes pueden dar testimonio del amor de Dios en Cristo Jesús. Si usted es un hijo de Dios, usted puede dar testimonio hoy cuánto Cristo le amó. Pablo dijo acerca de esto: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y todo verdadero creyente puede decir: ¿Cristo le ama? Sí, Cristo me amó. Hasta la muerte y muerte de cruz. No importa lo que haya pasado o lo que pasará. Nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada te separará. Pregunto: ¿qué más pruebas necesitas del amor de Dios si Él ya entregó a su Hijo? ¿Qué más pruebas quieres? Ya Él entregó a su Hijo amado. Eso debe llenar el corazón del cristiano y arder en un gozo hacia Él. Cristo nos amó hasta el final, el cual me amó. Un amor que no entendemos, un amor que sobrepasa todo y absolutamente todo nuestro entendimiento.
En tercer lugar, nosotros somos salvos, no por nosotros mismos. Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Las obras no salvan a nadie. No somos salvos por las obras, no por obras para que nadie se gloríe. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2. En este pasaje de Tito capítulo 3 versículo 5 dice, no nos salvó no por obras de justicia. Qué interesante, ¿verdad? Que dice obras de justicia. Cualquiera, ¿verdad?, hubiera dicho obras de injusticia. Pero es que toda justicia de los hombres está manchada por el pecado. Todas nuestras obras están manchadas por el pecado. Los hombres no son salvos por obras, pero sí somos salvos por una obra. ¿Sabe cuál es esa obra? La obra de Cristo en la cruz del Calvario. La obra de Cristo en la cruz del Calvario y su obediencia perfecta a Dios. Cualquier persona que ponga las obras antes de la salvación de Dios en Cristo, lo que le está diciendo a Dios es lo siguiente: mis obras son más grandes que el sacrificio de tu Hijo. Eso es una ofensa a Dios, una terrible ofensa a Dios. Nadie es salvo por obras, absolutamente. Por ser buena gente, pura vida, buen vecino, buen padre, buen hijo, nadie. Salvo por gracia. Y el malhechor, a la par de la cruz del Calvario, nos muestra que somos salvos solamente por la gracia de Dios, no por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Por su misericordia. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué nos salvó? Por su misericordia. Esa manifestación externa de piedad. Hoy leíamos en el pasaje que estábamos en nuestra lectura continuada, en el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Merecíamos el castigo. ¿Y qué mostró Dios entonces? Misericordia. Misericordia. No le da lo que merece, sino le perdona. Como aquel obispo que en vez de darle castigo, ¿qué le mostró? Misericordia a este hombre. Misericordia. Dios es rico en misericordia, hermanos. Él es rico en misericordia. Grande en misericordia. Si vamos un momento a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 4. Que este versículo es casi idéntico al que aparece en el versículo 4 de Tito. Dice, pero Dios que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y no dice que Dios fue rico, dice que hoy Dios sigue siendo rico en misericordia. Y gracias a Dios, porque hoy sigue habiendo misericordia para el pecador que se arrepiente. Hoy sigue habiendo misericordia para todo aquel que se arrepiente y cree. Dios le recuerda una y otra vez este atributo a su pueblo. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dice también Éxodo 34:7 que Él guarda esa misericordia a millares. Amén. Salmo 6:4, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma y sálvame por tu misericordia. El Salmo 136 repite una y otra vez, porque para siempre es su
misericordia. Para siempre es su misericordia. Cuando los hombres se acercaban al Señor Jesucristo, le decían: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y esa es la única forma en cómo los hombres se pueden acercar a Dios. Señor, ten misericordia de mí. Es la única forma. Y al que se humilla, Dios lo exalta. Al que pide misericordia, Dios le da su perdón. Él le ofrece perdón. ¿De qué nos vale vernos pecadores si no acudimos a su misericordia? Alguien podría decir: estoy tan sucio que para qué me voy a bañar. Imagínense qué pensamiento. Estoy tan cochino que para qué me voy a bañar. Soy tan pecador, pero para qué voy a ir a su misericordia. No. Ser pecador no le impide ir a la misericordia de Dios. Más bien, verse pecador y acudir al Señor Jesucristo en su misericordia es algo agradable al Señor. Ve a Él. Él es un Dios misericordioso. En cuarto lugar, esa misericordia nos concede el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu. Tito, capítulo 3, dice versículo 5: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. El Señor Jesucristo dijo a los discípulos en Juan 15:3 que ya ellos estaban limpios por la palabra que Él les había dado, les había hablado. Este lavamiento es un lavamiento de la regeneración. Toda descomposición, toda podredumbre, toda suciedad que ha producido el pecado es limpiada por el Señor Jesucristo. Sin Cristo olemos mal. Muy mal. A veces, si usted ha tenido oportunidad, y los que viajamos en autobús, nos ha tocado alguna ocasión que alguien no con muy buenos olores se acerque a nosotros, ¿verdad? Y ojalá que no se siente, y se sentó a la par. Pecadores. ¿Y sabe qué fue Dios? Cristo, amigo de pecadores que olían mal. Amén. Porque solamente en Cristo Jesús somos olor grato a Dios. Solamente en Cristo Jesús podemos tener ese olor, esa fragancia que agrada a Dios. Sin Cristo olemos y nos vemos horribles. Solamente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Solamente la sangre. Su sangre o sacrificio ha limpiado delante de Dios el pecado de los suyos. Sus conciencias son limpiadas. Ya no más sentirse sucio, ya no más podrido, ya no más, porque Él nos ha dado vida para servir a nuestro Dios. Y Dios no es un Dios de muertos, sino que Dios es un Dios de vivos. Es un Dios de vivos. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Limpios por la sangre y el sacrificio del Señor Jesucristo. Amén y gloria a Dios. Las mujeres y muchos se preocupan porque sus casas estén bien limpias y compran líquidos y cosas para limpiar lo mejor posible. Compramos cosas para limpiar nuestro cuerpo, el maquillaje y todas las cosas. Todas esas cosas son externas. Aún hay personas que tratan de quitar vicios en sus vidas y cosas. Uy, no, yo voy a dejar de hablar tanta mala palabra porque eso no está bien. Pero este lavamiento del cual hablamos no es un lavamiento externo. ¿Sabe dónde es? Es adentro en el corazón. Es del ser interior. Una vida nueva. Te es necesario nacer de nuevo, le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Nadie absolutamente puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Esas palabras tienen que grabarse en el corazón.
Nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Si Dios no hace una obra en el corazón, nadie puede ver el reino de Dios. Se necesita la obra de Dios, regenerando, cambiando y limpiando la vida. Esta regeneración tiene una base sólida. No son costumbres, no es que voy a cambiarme de poblado, voy a cambiarme de escuela, voy a cambiarme de trabajo, porque ahí son muy... No es eso. Tiene una base sólida, permanente, y esa base sólida es la palabra de Dios. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿para cuándo? Para siempre. Y si la palabra de Dios ha tocado tu corazón, eres limpio para siempre en Cristo Jesús. Limpio, perdonado, una nueva criatura. Efesios 5:26, hablando a la iglesia, dice, no a todo el mundo, sino a su iglesia, que Él la ha santificado, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ese es el fundamento, la palabra de Cristo. Esa palabra que pone en nosotros un nuevo corazón y nos limpia nuestros corazones y mentes, nos aleja de la sociedad que no deseaba a Dios para desear las cosas del Señor. Renovados en el Espíritu. Es el propio Espíritu de Dios que nos da una nueva vida. Algo que actúa poderosamente en nosotros, uniéndonos a Cristo en su muerte y en su vida. Por el Espíritu. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Primera de Juan 4:13. Dios nos da una vida nueva. Nadie puede llamar a Cristo Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y solamente los que han creído en Cristo tienen su Espíritu Santo. Aquellos que han recibido el amor, la bondad y la misericordia de Dios, a ellos se les da el Espíritu Santo, una nueva vida. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra verdad y el Espíritu de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es la obra de Dios, una salvación trinitaria, en la cual actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una nueva vida. Solo Dios puede producir esto. Nosotros podemos agarrar un cerdo, lavarlo, echarle champú, echarle el mejor perfume que usted se pueda imaginar, y ese chancho ve un charco, ¿y qué va a hacer? Chancho al charco. Así va a pasar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Volver a lavar el chancho? Va a volver a pasar lo mismo. ¿Qué se necesita? Transformar al chancho en gato, para que no le guste más el charco. Una nueva vida, un nuevo ser transformado y se limpia. ¿Eso el gato como se limpia si se le cae algo? Porque está en Cristo, ya no quiere estar sucio, porque ahora vive para el Señor Jesucristo, vive para Él. Es una obra interna. Es el Dios poderoso, el Dios soberano, el cual puede hacer esto. Aquel que abrió los ojos a los ciegos, aquel que convirtió el agua en vino, aquel que alimentó multitudes. Ese es el Dios que da vida. Ese es el Dios que da vida. Y ese es el Dios del cual está hablando Pablo aquí a Tito. En sexto lugar, fuimos salvados por un sacrificio sustitutivo. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Por Jesucristo nuestro Salvador. Si el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sustitutivo, Él murió por mí. No es que Cristo murió por todos. Él murió por su iglesia. Su sacrificio eficaz
Emanuel, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la gente puede hablar de Cristo como Salvador, de que Cristo murió en la cruz, pero el verdadero creyente dice: Cristo murió por mí y se entregó por mí. Eso dice el verdadero creyente. Él murió por mí, un sacrificio sustitutivo. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Yo quiero preguntarte en esta mañana: ¿es tu Salvador? ¿Cristo es tu Salvador? ¿O estás confiando en ti mismo? Podría decir en esta mañana: Cristo realmente es mi Salvador. Pablo aquí decía nuestro Salvador, él incluyéndose. Y sabía que Tito había confiado en ese Salvador, y por eso dice nuestro. Y ahora todos aquellos que han confiado por la fe en Cristo Jesús pueden decir: Él es mi Salvador, mi Redentor. Cristo murió por él. El único mediador entre Dios y los hombres que vino a salvar lo que se había perdido. Él les da una vida nueva. Sustitutivo. Ya no hay nada que pagar, ya Cristo lo pagó todo. Ya lo pagó todo, no hay nada que pagar. En séptimo lugar, somos justificados por gracia. Dice el versículo 7: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Una justicia que no merecemos. Misericordia no se nos paga conforme a nuestros hechos. Gracia se nos da lo que no merecemos, a Cristo. Ese favor inmerecido hacia pecadores. No merecemos ser limpiados y Cristo nos limpia de nuestros pecados. Pablo aquí va más allá. No solamente esa gracia, esa justicia delante del juez, sino se refiere a esa justicia total que salva pecadores. Esa gracia derramada, ese don gratuito hacia hombres que no merecían ser perdonados. Y finalmente, Él dice: herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Él nos hace herederos con Cristo. La única esperanza para los hombres es el Señor Jesucristo. En estos días asistí a un funeral y las personas se consolaban unos a otros diciendo lo siguiente: ahora ya Él está mejor. Yo por dentro quería decirles: no está mejor. Si no tenía a Cristo como su Salvador, no está mejor, está peor. Está en el infierno, lejos de Dios para siempre. Solamente hay una esperanza gloriosa y está en Cristo. Nada más. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No la tiene. Él vino para dar vida eterna a los que creen en Él. Nada más. Nada más. Él es la esperanza de gloria, dice Colosenses 1:27. ¿Cómo es esa vida que Dios da? Para terminar, vamos a buscar Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para vosotros, para aquellos que han sido llamados por la gracia de nuestro Dios. Hay salvación en Dios, sí la hay. Hay salvación para todo aquel que acude al Señor Jesucristo y ve en Él un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de misericordia.
Algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a un lugar muy hermoso y admirarlo. No sé, una playa, ir a una montaña y nos quedamos admirados. Y nosotros decimos, ay, pero qué lugar más hermoso. Es increíble ese lugar. Y cuando uno va a las personas del lugar y les dice, oiga, ¿qué lugar más bonito tienen aquí? Y las personas le dicen, así. Y uno desea como que le digan, claro, lindísimo, maravilloso. Y uno casi que desea como abrazarlo si le dijera algo así. Pero sabe, a veces nos vemos así con la salvación de Dios. Hemos sido salvados. Salvados, sí. Amén. Amén. No he sido salvado. Mostró su amor, su misericordia, me lavó, me dio su espíritu, me dio vida eterna. Amén. Y yo vivo para mi Dios. Y vivo para Él y quiero servirle. Y lo amo con todo mi corazón. Yo deseo que mi gozo sea tu gozo. Que el gozo de Pablo sea tu gozo. Vamos a orar. Oh Dios, hay tanto que decir de tu salvación que no podemos expresarlo. Solamente podemos decir gracias, oh Dios, y decirte cuánto te amamos. Pero nos hemos visto muchas veces tan desagradecidos, tan faltos de un amor, casi que apáticos, no considerando tu amor, tu bondad, tu misericordia, cómo nos lavaste de nuestros pecados, cómo nos diste una vida nueva, cómo nos transformaste, cómo muriste por nosotros y cómo nos has dado vida eterna. Oh Señor, gracias. Permítenos admirar y que nuestros corazones ardan de gozo por la salvación que tú das. Pero que también, Señor, nos des un corazón para ir y hablarle a otros que no te conocen. Oh Señor, también suplico que los que han escuchado este mensaje, tú, Señor, obres en sus vidas por tu bondad, por tu palabra. Oh Señor, dales vida. Que ellos acudan a ti, viéndose pecadores, pero sabiendo que en ti hay perdón y hay vida. Que te vean a ti como el Dios bondadoso que salva a pecadores por gracia. Gracias, Dios, por tu salvación, que es soberana y eficaz, y hoy está activa para todo aquel que cree y se arrepiente. En ti oramos. Amén.